Bueno, un saludo muy cálido, muy fraterno a todas y todos, ofreciendo disculpas porque nos tardamos 20 minutos más. Pero sí, creo que, como decía una vez, muerto de la rabia Rafael Correa, porque estábamos ¿tú estabas ahí? Bueno, salimos de un evento con Cristina, precisamente, que le hicieron un homenaje en la asamblea, y luego yo dicté una conferencia que fue bastante interesante y larga. Nosotros debíamos estar a las 8 en punto en Calor de Evento, él ofrecía una comida. Nosotros llegamos como 5 minutos, 10 minutos tarde, y el hombre ya se había ido y nos dejó una carta de regalo, tremenda carta, y nos dijo que el cumplir los horarios, las citas también era parte de la revolución, eran de los cambios que teníamos que hacer. Nos dejó regañados y se fue, y nosotros aprovechamos para bailar todo el tiempo. Él se lo perdió. Bueno, un saludo muy cálido a Esteban, lo mismo que a ti, Pablo, Juan Carlos, que es el director precisamente del Centro Cultural para la Cooperación, y que han tenido la muy oportuna y buena idea de comenzar estas rondas de charlas sobre la integración latinoamericana y del Caribe, de conversar sobre lo que está pasando en Colombia y en general en nuestra patria grande, y saludar a Atilio, que además es uno de los intelectuales más comprometidos que existen, no solamente en la región y en el mundo, sino que además es mi amigo entrañable. Bueno, uno no sabe ni por dónde comenzar, porque realmente la intervención de cada uno de ellos, y de Atilio en especial, es muy provocadora, porque nos recrea además por todo lo que está pasando mundialmente, pero también de manera muy específica en la región. Y yo creo que ninguno de nosotros, cuando se da esa época, yo diría, primorosa, donde llegan todos estos nuevos gobiernos a la región, donde empezamos a acariciar que otro mundo mejor es posible, donde creíamos además que la época de los 30.000 detenidos desaparecidos de Argentina por la dictadura, o las masacres, las desapariciones, los desplazamientos en Colombia, iban a ceder espacio precisamente a la construcción de ese mundo que estábamos soñando, que nos animaron tanto, y que indiscutiblemente, por lo que pueda estar pasando en este momento en la región y en otros lugares del mundo, yo creo que nunca jamás Argentina volverá a ser la misma, después de lo que significó la llegada del kirchnerismo, diría yo, alumbrada también por lo que significó ese hombre tan grande que fue Hugo Rafael Chávez Frías. Nunca Brasil, a pesar de la banda que está gobernando, volverá a ser la misma. Brasil, Argentina, el mismo Ecuador, que hoy atraviesa una situación muy sui generis, donde ninguno nos imaginamos de un momento a otro la voltereta tan espantosa que ha dado Lenin, pero que de todas maneras hay un movimiento fuerte como Alianza País, que saca a la gente a la calle, que es capaz de hablar de los logros. E igualmente diría yo que aquí en Argentina también a mí me pareció extraordinario lo de anoche. Llegamos en medio de la movilización, pero es muy importante poder darse uno cuenta que se va construyendo realmente una masa que se moviliza, que además hace reflexión sobre lo que logró alcanzar en estos años de gobierno, e igualmente en el Brasil, y tener la fortaleza, tanto Dilma como Lula y la misma Cristina en toda la región. Yo decía ahorita en la mañana que Rafael se iba a tener que devolver de allá de Bruselas para Quito, el que decía que ya se despedía, pues creo que va a tener que echarte para atrás y nuevamente incursionar. Pero lo que quiero significar con esto es que esa época que alumbró la esperanza, que logró además hacer grandes cambios, no solamente en la arquitectura constitucional, que de por sí es importante porque va configurando precisamente esos cambios que se requerían para poder lograr los avances en la región, no creo yo que signifiquen el fin del ciclo, un fin de ciclo. Yo creo que esa época que logró precisamente transformar todo esto, llegó para quedarse. Y esto lo quiero decir en medio de una circunstancia que para nosotros era muy adversa en la región.
Para nosotros era muy difícil en un momento donde estaban gobernando Lula, donde estaba gobernando Dilma, o donde estaba gobernando Néstor, o luego Cristina, Chávez, Sánchez Serene, todos los de la región, Rafael Correa, Evo, así sucesivamente. Nosotros teníamos uno de los peores gobiernos de que hayamos tenido cuenta en la historia. Estaba gobernando Álvaro Uribe, que fue un gobierno tenebroso, que además se parapetó precisamente en el descrédito de las FARC, en las torpezas inclusive que algunos de los partidos que supuestamente estaban apoyando la salida política y negociada cometieron, y que dieron lugar precisamente a que él pudiera construir un marco conceptual de terror y de miedo y de rechazo y de repudio hacia un movimiento alzado en armas que indiscutiblemente tenía agenda política, que no era simplemente bandoleros o fascinerosos como él quería dar a entender, pero que en medio de todo esto, Atilio, yo creo que nosotros fuimos, a veces menospreciamos la capacidad que tenía él, aliado de la mano de Bush, además de ir construyendo todo un correlato que permitiera que la gente mirara el movimiento insurgente, los movimientos sociales, que entre otras cosas se volvieron poderosísimos en un momento determinado, alumbrados precisamente por lo que significaba ya UNASUR, por lo que significaba CELAC, por lo que significaba ALBA Movimientos, por lo que fue la derrota precisamente del ALCA aquí en Argentina con todos los presidentes, y ellos muy bien, yo diría que siguieron todo este proceso y lograron montar una matriz de opinión donde ganó indiscutiblemente en esos 8 años de terror precisamente la guerra. 8 años que sirvieron para masacrar al pueblo colombiano. Yo recuerdo muy claramente cómo nosotros mirábamos hacia los otros espacios de la región con entusiasmo, pero nosotros estábamos viviendo cosas supremamente difíciles en el país. Fue la época de las redadas masivas, de las detenciones arbitrarias, fue la época de mayor desplazamiento, fue la época además del recrudecimiento del paramilitarismo hasta el punto que la gente lo encontraba normal, y fue la época de asesinatos, de secuestros, de desapariciones de grandes líderes y lideresas sociales. Yo misma fui una de las más perseguidas durante su gobierno, puesto que en ese gobierno yo fui secuestrada, y comienza toda una descaracterización de lo que era el trabajo del imaginario político. Y uno de los hechos más contundentes que se dan precisamente dentro de todo este proceso, que mientras en la región se están dando avances importantes, ellos estaban diciendo: aquí no puede ocurrir lo que está ocurriendo en otras partes, y esto lo vamos a abortar y lo vamos a arrancar de raíz. Y fuimos muchos los que fuimos secuestrados, otros desaparecidos. El desplazamiento alcanzó niveles absolutamente insospechables, hasta el punto que yo creo que en esa época fue donde más gente se fue de Colombia hacia Venezuela, sobre todo de la gente de la región Caribe y la gente de la región de los Llanos, porque realmente lo que ocurrió fue espantoso. Se consolida una legislación de guerra para impedir precisamente las movilizaciones, para impedir fundamentalmente el surgimiento de liderazgos en las regiones, pero a la par que se estaba dando eso también, él logra hacer unas reformas económicas que profundizan cada vez más la miseria y la pobreza en el país, es decir, reformas que le dieron toda la categorización de exención tributaria a las multinacionales, reformas que además permiten la acumulación por desposesión, reformas que parece mentira. Si yo lo decía en estos días en una conferencia en Colombia, yo no puedo entender que una persona que es mandataria de un país le dé a las multinacionales tantas garantías, tantos privilegios tributarios, y al sistema financiero lo colme precisamente de exenciones, a no ser que uno haga parte del negocio, sea dueño del negocio. Porque yo no puedo entender que uno, como mandatario de un país que le duele su país, someta a la gente a las deprivaciones, a la incapacidad de que la riqueza se pueda repartir y permitir precisamente que esa riqueza sea extraída del país y que se quede en pocas manos. Yo quiero anotar que nosotros en Colombia tenemos una economía totalmente financiarizada, es decir, una economía que está en poder de los bancos. 5 bancos manejan el 80% de la riqueza del país, y uno de los hombres más ricos del país, que es Sarmiento Angulo, que acumula una fortuna certificada por Forbes de 11.000 millones de dólares, es el dueño del periódico El Tiempo. Obviamente que yo no sé si El Tiempo es de Colombia o es de Venezuela, no he podido entender.
Creo que tenemos un problema como temporespacial de identidad, porque por ejemplo en la editorial del Tiempo de ayer es hablando sobre la preocupación de la salud en Venezuela, y en Colombia estamos fregados con la salud. Una salud que fue prácticamente convertida en un negocio a partir de la reforma y de la apertura económica que hizo César Gaviria, y que su principal gestor en el Congreso de la República fue precisamente Álvaro Uribe Vélez. Y hoy no solamente la salud, sino la educación, los fondos de pensiones, todo está en manos del sector financiero. Entonces, todo esto estaba ocurriendo mientras que él supuestamente combatía la guerra contra la guerrilla narcotraficante, la guerrilla terrorista, a la misma guerrilla que hizo incluir en la lista de terroristas internacionales, y a la par se estaba moviendo la región de una manera diferente. En esos momentos, yo no sé si ustedes recuerdan, que fue el instalamiento de las 5 bases militares, que no eran 5, sino que a la vez se traspolaban precisamente por los sitios donde estaban ubicados, y que generaba el control y la inteligencia de toda la región. Chávez en ese momento fue muy brillante, muy valiente, además porque levantó la voz e hizo inclusive que con las discusiones que se dieron tanto en la región como en Colombia, la misma Corte Constitucional de Colombia decretara la nulidad de la instalación de esas bases militares, que eso fue un fallo muy importante, independientemente que yo creo que todavía están ahí, o creo no, todavía están ahí. En ese escenario, nosotros en el Congreso, entre otras, y me perdonan que me vaya a temas que me parece importante decirlos aquí, sufríamos un impacto las mujeres por el conflicto, por la guerra. O sea, creo que a quien más impactó esa guerra y ese conflicto fue a las mujeres. Y nosotros en esa época tuvimos una serie de iniciativas, como presentar el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. Fuimos capaces de modificar la ley de violencia intrafamiliar, que nunca la pudimos llamar violencia contra la mujer, porque los congresistas en el Senado y en la Cámara decían que eso no existía. Les daba pena reconocer que le pegaban ellos también a las mujeres. Pero logramos hacer un acuerdo entre las mujeres porque veíamos que ya se evidenciaban muy claramente otras formas de violencia contra las mujeres, no solamente la violencia psicológica, sino la física, pero también el recrudecimiento, la económica, del impacto de la guerra en la vida de las mujeres en las regiones. Los empalamientos, yo no sé si ustedes saben qué es eso, que fue como un denominador, que fue algo espantoso, desastroso, que todavía en esta época se sigue dando recientemente, pero que además permitió que la bancada de mujeres lográramos, entre otras, tipificar el delito de feminicidio, que en Colombia, valga decirlo ahora, y lo vamos a hablar mañana en la legislatura o el día que nos toque, vamos a hablar sobre las cifras de feminicidio en Colombia, que son realmente alarmantes. Sobre todo otra forma de configuración de violencia que también yo diría que se entronizó fundamentalmente en el gobierno de Uribe, fundamentalmente contra mí, que es la violencia política, o sea, la manera como las mujeres que participamos en la política hemos sido perseguidas, somos descaracterizadas, somos estigmatizadas, e inclusive diría yo que pormenorizadas en el trabajo que realmente hacemos con mucha dificultad. Y aquí vale la pena retrotraer, y lo decía yo en diciembre del año pasado, sobre el tema de la tipificación de la violencia política, cómo se ensañaron con Dilma en el afán de derrocarla del cargo, lo mismo que han hecho con Cristina, que también ha sido, diría yo, en su condición de mujer, y lo mismo que han hecho conmigo en el país. Yo no creo que en Colombia exista una mujer, obvio, después de las heroínas como Policarpa, o como Antonia Santos, o como la misma Manuelita Sáenz, a la que hayan perseguido y difamado de una manera tan brutal, que es de la única manera que yo puedo explicar el 65% de favorabilidad cuando yo no me he robado un peso en el país, jamás he estado metida en escándalo de corrupción, fui una de las 5 senadoras más importantes del país, en medio de esa dificultad para nosotras hacer política en el país. Pero digo esto porque en medio del conflicto realmente es muy importante mirar cómo también eso impactaba la vida de las mujeres de manera contundente. Pero ahora que veo aquí al compañero de las organizaciones afro, tengo que decir también que el impacto de la guerra en Colombia tuvo una incidencia brutal sobre la comunidad indígena, pero más brutal todavía sobre la comunidad afrodescendiente, hasta el punto inclusive que esto le sirvió a Uribe por los reclamos que empezamos a hacer en Estados Unidos cuando todavía me dejaban ir allá,
Eh, nosotros no somos proscritos de la visa, ¿cierto? Bueno. El impacto que lo llevó a él a hacer acuerdos con la comunidad legislativa afrodescendiente, supuestamente para garantizar que no íbamos a ser perseguidos, de que realmente el impacto de la guerra en el Pacífico y en el Caribe sobre los afrodescendientes iba a disminuir, lo que fue todo lo contrario. Miren, yo soy la autora de la ley 70, que se conoce como ley de negritudes, y fue una de las primeras leyes que se aprobaron en el Congreso. Pues sería muy largo contarles cómo fue difícil ese periplo en la presidencia de César Gaviria, porque realmente en la región del Pacífico fundamentalmente es donde está la mayor biodiversidad del país, la mayor riqueza del país, y donde vivían con pobreza indiscutiblemente las comunidades afrodescendientes. Pero nosotros pensamos que con haber sacado las tierras del comercio, es decir, que fueran títulos comunes colectivos, propiedad colectiva, que eran imprescriptibles, que además no podrían ser objeto de transacción comercial, protegíamos realmente a la región del Pacífico, a las comunidades afrodescendientes, y pasó absolutamente todo lo contrario, porque lo que logró hacer el paramilitarismo fue: no pueden vender, no van a comprar en otra parte, listo. Entonces desplazaron de la manera más brutal a la comunidad negra de esta región. Y sobre todo en el gobierno, cuando Uribe fue gobernador de Antioquia, yo creo que fue el desplazamiento más espantoso que hubo de la región del Medio Atrato hacia Antioquia. Unas 5.000 personas que sacaron de unas regiones muy ricas, llenas de oro, donde además tierra muy fértil para la siembra de palma de aceite, o palma africana, como le dicen. E igualmente pasó lo mismo con la comunidad negra del Caribe. Las masacres en Malambo, las masacres en María la Baja, en Toro Viejo, donde además fueron los peores hechos de exterminio, diría yo, de ejecuciones extrajudiciales de sectores de la comunidad negra. Nosotros realmente en esa época de Uribe tratamos de legislar para proteger a la comunidad negra, pero Colombia tiene un problema muy serio. Colombia tiene un problema de racismo estructural, es decir, un racismo que se ejerce desde el Estado, y es un racismo además que se expresa en las políticas públicas, porque cuando uno va al Pacífico, uno se da cuenta que el Pacífico es una de las regiones más descaecidas del desarrollo. Les pongo un ejemplo: el departamento del Chocó, que es un departamento rico en oro, que es un departamento rico en platino, en plata, que tiene una pluviosidad que es la mayor del mundo, rico, tiene los dos mares. Bueno, pues las decisiones gubernamentales tomaron la decisión de quitarle prácticamente la conectividad al departamento del Chocó. Allá no se llega sino en avión, y se llega fundamentalmente en avión porque ahora les ha dado, porque todos los aeropuertos, como que viviéramos en Nueva York o como viviéramos en Londres, los aeropuertos, mejor casi vivir en el aeropuerto que ir para la casa, tienen de todo. Pero una región tan pobre, tan empobrecida, no tiene la posibilidad realmente de desarrollarse, porque conectarse por ahí para el común de la gente es muy difícil. Y nosotros, desde que yo nací, me acuerdo de que tengo uso de razón, porque mi familia es negra, paterna, y es del Chocó en su gran mayoría, pues el anhelo y el sueño era precisamente la terminación de la carretera Medellín-Quito, y esta es la hora que todavía no la han podido hacer. Pero además hicieron una cosa peor: le quitaron la navegabilidad al río Atrato. Cuando el río Atrato era navegable, el departamento del Chocó y fundamentalmente Quibdó eran regiones muy prósperas, pero muy prósperas, por donde entraba la gran cantidad de mercancía. Los intereses de la élite antioqueña, yo soy antioqueña pero no soy de la élite, no permitieron realmente que se le devolviera la navegabilidad del río Atrato, porque tenían muchos intereses los cafeteros de fortalecer otras regiones. Medellín, sin tener un grano de café, se volvió cafetera por los hilos de café, y tomaron la decisión más bien de dar la vuelta para llegar a Barranquilla, que entrar por el Chocó, por Quibdó, que de ahí se saltaba a Urabá y de ahí a Barranquilla, y generaba desarrollo y progreso para la región. Pero si usted va a Buenaventura, que es otra región negra, que además tiene un impacto brutal el conflicto con las casas de pique, o Tumaco, exactamente igual. Esto para decir que realmente ese es un racismo estructural, y que se refleja sencilla y llanamente en la manera como se tratan los indígenas, como se tratan los negros, y la lucha que tuvimos que dar para que en los acuerdos de paz pudiera lograrse que quedara no solamente incorporada, que dijera negro o negra, indígena
o India o indio, no, para lograr que la cosmovisión del desarrollo, la posibilidad de la participación en algo que Falsborda hizo en el país, discutió mucho en el país Atilio, ¿te acuerdas? Que fue precisamente como nosotros éramos un país de regiones y lo que teníamos que hacer era precisamente llegar a un ordenamiento territorial diferente que diera cuenta de algo que decía mi compañero en el día de ayer, y es que en Colombia hay que definir en qué regiones se va a sembrar, o en qué regiones va a haber minería, o en qué regiones realmente van a ser zonas protegidas, pero no se hace porque los intereses, vuelvo y reitero, de las multinacionales son muy grandes. Yo creo que era muy importante plantear, entre otras cosas, que es indiscutible que la firma de los acuerdos van a transformar, al menos yo diría en alguna medida muy importante, los imaginarios de la discusión de cómo se resuelven los problemas en el país, de qué manera realmente se consolida una democracia profunda, pero también de la manera como nosotros tenemos que lograr insertarnos a la región de manera diferente. Decía yo ahorita que durante el gobierno de estos gobiernos progresistas nosotros vivimos unos gobiernos realmente espantosos, en los cuales también el presidente Santos jugó un papel muy importante. No se les olvide que él fue quien dio la orden de bombardear el campamento donde estaba Redes, que era además un territorio ajeno, que era el Ecuador, precisamente donde estaban asentados, y que no es la misma mirada que tienen ellos sobre las relaciones con los países, los requerimientos, las necesidades que puede tener el presidente Correa, que a pesar de un hecho tan supremamente grave, tomó la decisión de apoyar el proceso de paz. Nosotros en este momento, yo diría que tenemos, para empezar a redondear, unas circunstancias difíciles. Hay dos elementos que enrarecen mucho la gobernabilidad en el país con las regiones, y tiene que ver precisamente con el tema de los recursos naturales como el petróleo, que están en manos de una empresa que ellos están buscando de todas maneras privatizar, que es Ecopetrol, y que hoy le están vendiendo la idea al país de que como nosotros no tenemos reservas prácticamente y la cantidad que se produce de barriles no es la óptima, además un precio del petróleo bien malo, que entonces ya hay que acudir al fracking. Y esto está generando un problema serio en Colombia con las comunidades, y yo diría que parte de lo que está ocurriendo con las comunidades en términos del levantamiento de las mismas a través de consultas populares para impedir la explotación mineroenergética en las regiones es producto de todos esos aires de cambio y de progreso que se dieron en las regiones, donde realmente la voz de la gente empieza a pesar. En todas las consultas populares que han habido en el 2016 y en el 2017 han ganado las comunidades, y ya empieza entonces a haber una confrontación entre esas mineras que están llegando a las regiones, entre el Ministerio del Medio Ambiente, entre el Ministerio de Minas, la Corte Constitucional, porque quieren echar para atrás las consultas populares o las consultas previas, que es lo que le está ganando la posibilidad a la gente de impedir precisamente que el país no empiece a pensar en energías renovables, en energías diferentes a las del petróleo, y menos a través de esto. Yo creo que esto hay que mirarlo como un acumulado de lo que fue el impacto de esa gran revolución cultural y ciudadana que se ha vivido en la región, y que yo creo, y me resisto a decir, que no se va a morir. Se tiene que transformar, y tenemos que aprender de los errores que cometimos, y reconocer que cometimos errores, y reconocer que han pasado hechos que a nosotros nos los cobran mucho más caros, como la corrupción. Por ejemplo, para nosotros en Colombia fue muy complejo, en medio de una pelea tan brutal contra ese modelo neoliberal, paramilitar, que recortan las libertades ciudadanas, encontrarnos que el peor escándalo de corrupción estuvo en manos de la alcaldía de una persona del pueblo. Que no puede decir que todos los del pueblo son ampones, no, eso no es cierto. Pero eso nos hizo inmenso daño, porque ellos sí tienen una inmensa capacidad inmediata de instalar conceptos, de instalar marcos conceptuales para poder decir que nosotros en la izquierda ni sabemos administrar, ni somos eficientes, ni somos eficaces, pero que también somos muy corruptos. Decirles que tal vez nos coge el acuerdo de paz en uno de los peores momentos de la región, porque yo creo que lo que logró realmente empujar, así no les guste reconocerlo, que se llegara a la mesa de acuerdos
fue la presencia tanto de Chávez como de Kirchner, como de Lula, luego Cristina, y hay que reconocer el papel tan importante que jugó Nicolás Maduro como ministro de Relaciones Exteriores, porque era el que le tocaba hacer la tarea dura, la que no se veía, pero fundamentalmente los inspiradores del proceso de paz en Colombia se le debe a este proceso de toda la región. Y yo no soy una testiga de ocasión, yo soy una testiga presencial, porque además participé activamente en las liberaciones. Yo me acuerdo en ese foro de intelectuales en la casa de Miraflores, cuando yo me paro a decirle al presidente Chávez que ayude al acuerdo humanitario, que se meta en el proceso de paz. Habían unos chavistas que me querían ahorcar a la salida, porque no querían que Chávez se metiera en eso. Pero pues obviamente Chávez entendía que la paz de Colombia era la paz de la región. Y como lo tienen que entender hoy la región, la paz de Venezuela es la paz del continente. Fue definitivo eso. Yo creo que a los insurgentes de las FARC les alucinó, y yo participé en algunas reuniones de esas con Chávez y con Nicolás, el hecho de saber que había un gobierno como el de Chávez, que había un gobierno como el de Lula, que había un gobierno como el de Sánchez Serén, que estaba Mujica, y eso logró ilusionarnos para comenzar a ese proceso donde Chávez jugó un papel de guardián de la heredad permanente hasta el momento prácticamente donde ya le faltaban escasamente 40 días para fallecer, que fue uno de los momentos más difíciles del proceso de paz. Por eso hay que decir que hijo primigenio de todo lo que fue esa época clamorosa de la región que está atravesando por procesos difíciles, fue el proceso de paz, y es el proceso de paz en Colombia. Creo que estamos en la obligación de lograr que esos acuerdos se cumplan. Si uno se va a la economía, yo no veo por dónde, La deuda externa de Colombia es inmensa, el servicio de la deuda es grandísimo, el déficit fiscal es impresionante, el comercial es grandísimo, no hay industria, la manufactura, prácticamente las empresas más importantes están cerrando sus puertas en estos últimos días. Una empresa como Fabricato, icónica del departamento de Antioquia, está cerrando las puertas porque no puede realmente competir con una cosa muy sencilla. Es más lo manufacturado que entra, y nosotros volvimos a la época de la colonia, a exportar materias primas, y no realmente a que eso nos sirva para la redistribución de los ingresos en el país. O sea, que yo creo que lo que estamos viendo nos tiene que preocupar. Nosotros necesitamos realmente que la región vuelva por sus fueros, y en eso decía yo que nadie se puede licenciar en este momento, nadie se puede pensionar, nadie se puede jubilar, todos tenemos que volver ahí al campo de la lucha. Cristina tiene que estar al frente de la batalla. Correa, con mucho pesar, se le acabaron las vacaciones, se tiene que devolver. No, en serio, Lula va a tener que seguir breteando, luchando, con condena y todo encima, pero generando una conciencia ciudadana de que son montajes judiciales para impedir que realmente él pueda volver al poder, porque va a ganar. Y así sucesivamente a cada uno de nosotros nos hacen un montaje, un día de una cosa, otro día de la otra. Yo soy castrochavista, yo soy la defensora de la violación de la dictadura de Maduro. Entonces ustedes no pueden tener en Colombia un gobierno de una señora como estas, porque esta señora representa lo peor de lo peor, el castrochavismo. Pero resulta que en Colombia la apertura económica acabó con toda la industria nacional, toda. Privatizaron los puertos y todavía no estaba el castrochavismo. ¿Claro? Sí. No, y fuera de eso,